Saludo con mucho gusto aquí en el estudio a Gabriela Cuevas. Nos acompañas, Gaby, bienvenida. Muchas gracias, Juan, gracias por la invitación. Pues has estado, Gabriela, analizando algunas de las reformas presentadas por el presidente de la República al Congreso el lunes pasado y leí un artículo que escribiste sobre una en materia de salud en donde destacas muchos puntos importantes, tres principalmente, y uno de ellos es el de la atención y el cumplimiento de los derechos a médicos y personal de salud, algo de lo que no se habla mucho. Pero cuéntanos, ¿cómo ves esta iniciativa en un país en el que, oye, sí hay que decirlo, hay rezagos en materia de salud? Así es, yo creo que esta iniciativa precisamente busca atender el enorme rezago que implica, en términos de seres humanos, 50.4 millones de mexicanos que hoy no tienen acceso a servicios de salud. Es decir, 50.4 millones de mexicanos que si se enferman, no tienen ni qué hacer. El presidente presenta esta iniciativa de reforma constitucional al artículo 4, buscando que el Estado garantice atención médica integral, universal y gratuita. Yo creo que esta es una gran oportunidad para los legisladores de nuestro país, para hacer una reforma que sí vaya al fondo de las necesidades, es decir, partiendo de la premisa del documento de saque del presidente, entremos a garantizar al más alto nivel jurídico nuestra Constitución lo que hoy necesitamos. En primer lugar, garantizar la cobertura. Quien se enferme, que tenga la posibilidad de ir a donde le queda cerca. Trabaje o no trabaje, cotice o no cotice. Universal. Bueno, ahí está. Donde esté, pero que pueda ir cerca. Y si es el médico privado, que el Estado se lo pague. Pero pues uno en un accidente, en una emergencia, no puede estar viendo si tiene que tomar 3 autobuses para llegar a la clínica porque está muy centralizado. Y a ver si te atienden, Gaby. Exactamente. Porque luego digo, hay que poner aquí el dedo sobre un punto. Luego te enfermas, solicitas una cita al sistema de salud público y te dicen, sí, en 3 meses, pues ya me morí. Sí. O me curé y así solito, le sucede a muchas personas. Y de ahí entró el segundo tema exactamente, Juan, la calidad. ¿Cómo podemos medir qué medicamento es el correcto? Todos sabemos que hay medicamentos con mayor efectividad que otros. O a ver, alguien necesita un marcapasos. Pues no es lo mismo un marcapasos patito a un marcapasos que tenga la última tecnología, porque sabemos que la ciencia avanza todos los días. Y la norma. Entonces, y una serie de cosas. Exactamente. Hoy que se discuten las normas, que se discuten un montón de criterios técnicos, ahí tenemos la COFEPRIS, ahí está la legislación secundaria, garanticemos que donde diga que el Estado debe garantizar la atención médica de calidad. Ok. Ese o sea, es otro paso muy se importante. Cumpla y que se garantice el acceso a este derecho. Fundamental. El derecho a la salud sin distinción alguna, si cotizas, si no cotizas, si trabajas, si no trabajas, si eres mayor, universal, menor y de donde edad. la gente le quede cerca y donde le tenga confianza. Un tercer punto por el que tú empezabas, Juan, el personal de salud. ¿Sí? Hay que decirlo, y es tristísimo, México fue el país de todo el mundo donde más personal de salud murió durante la pandemia, porque no contaban con los equipos, porque no se contaba con la información más adecuada. Sabemos cómo se vieron estos tiempos, pero necesitamos proteger al personal de salud porque son quienes salvan nuestras vidas. Y en muchos casos ni están recibiendo un salario digno, no reciben el reconocimiento. Te acordarás, Juan, cómo en la pandemia había autobuses donde les echaban alcohol a las enfermeras, donde hubo muchos de estos ataques a la gente que salva nuestra vida, a la gente que nos cura cuando estamos más desesperados. Y un cuarto criterio que me parece también muy importante, y ahí entramos cada uno de nosotros, la prevención. En México, nos morimos de razones, de causas, que en el 80% de los casos se pueden prevenir. A ver, en la pandemia, un ejemplo, las comorbilidades derivadas de una mala alimentación, pues causaron una enorme cantidad de muertes, sobrepeso, diabetes, obesidad, porque comemos pues productos chatarra y refrescos y este tipo de cosas, ¿no? Se nos olvida que también somos responsables de nuestra salud, es decir, si hay una parte que le toca al médico, al sistema de salud, a los medicamentos, bueno, en esta iniciativa está el presidente de la República. Pero esa parte que tú dices de las comorbilidades, bueno, los mexicanos, insisto, el 80% de las muertes que tenemos en el país pudieran prevenirse. 3 de cada 4 adultos mayores de 20 años en nuestro país, es decir, 75%, tienen obesidad o sobrepeso. Es decir, de cada 4 personas que vemos, 3 tienen este problema de adultos. También en este mismo grupo de población,
el 18%, 18.4%, tiene diabetes. Sí. Algunos no se la han diagnosticado. Entonces, aquí aprovecho el espacio para hacer el comercial. Por favor, revísense. Oye, pero a ver, aquí hay un punto muy importante, porque ¿cómo previenes eso a través de una iniciativa de ley? Te tienes que meter con otras leyes que tienen que ver con restricciones a alimentos que provoquen este tipo de patologías de las cuales nosotros pues padecemos epidemias. Lo decías tú, diabetes, sobrepeso y obesidad, hipertensión. Y recientemente ya hay un tenemos crecimiento del cáncer. los anuncios en las comidas, que cuántas calorías tienen y que sí. tienen muchos conservadores. Hay algunos partidos a los que habría de ponerles también esa etiqueta, pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo combatir eso a través de una iniciativa? ¿Cómo atender eso a través de una iniciativa? Lo primero es incorporarlo para que sea un mandato desde la Constitución a las autoridades que ejecutan. Yo en lo personal, aquí tengo otros datos, porque creo profundamente en que México, un país de 130 millones de habitantes, con el 10º territorio más extenso del mundo, necesita un sistema de atención primaria de la salud, es decir, médicos, enfermeras que estén cerca de la gente y que puedan tener, igual y tú te acordarás porque sí crecimos así, Juan, en esos médicos que llegaban a las clínicas comunitarias con sus pizarrones y le explicaban a la gente desde temas de control de natalidad, les explicaban todos estos temas de alimentación, las campañas de vacunación, que también la vacunación entra en temas de prevención. Entonces aquí sí le toca al sistema de salud, incluso me atrevo a decir, habría que vincular al sistema educativo para darle a la gente todos estos conocimientos y que sepamos ¿qué significa pasarse de peso? Claro. ¿Por qué tenemos que medir nuestra presión arterial? ¿Por qué tenemos que acudir al menos una vez al año a una consulta médica? Que insisto, 50 millones de mexicanos, Juan, no tienen acceso ni siquiera a esas consultas. Imagínate médicas. si tuviésemos una cultura de prevención de salud como la tiene, por ejemplo, Cuba, quien además critican por sus médicos cuando en Cuba no se enferman, como han estado bloqueados, pues no tienen acceso a medicinas y aparatos, tienen un sistema de prevención de salud maravilloso. Pues Gaby, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Nos vemos aquí pronto, Muchísimas ¿no? gracias. Creo que la gusto, próxima Juan. semana nos vas a tener noticias, ¿verdad? Así es, aquí los dejamos en ¿Nos vas pausa. a dar la exclusiva? Con mucho gusto, me Conste, encantaría. conste, Perfecto, Gaby. nos Muchísimas vemos acá. gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa, no se vaya.